Bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos sobre la teoría científica de la administración, que puede ser considerada como el enfoque de la administración que pone énfasis en las tareas. La teoría científica de la administración o teoría de la administración científica, indistintamente lo mismo, es el nombre que dentro de las teorías administrativas, o también entendidas como escuelas de la administración, buscan aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios, por métodos científicos en todos los oficios, por lo cual se puede decir que esta teoría está orientada a conseguir una organización racional del trabajo. A todo esto, ¿qué entendemos por teoría administrativa? Las teorías administrativas son consideradas como una herramienta de trabajo que guían la solución de algunos tipos de problemas comunes en una rama del conocimiento. Se puede decir que sin teorías el administrador no puede construir nada. Incluso los empresarios pragmáticos generan su propia teoría. Las teorías administrativas se conocen también como escuelas o corrientes, que ofrecen distintas soluciones para resolver los problemas que por lo común se presentan en la práctica. ¿Qué entendemos por administración científica? La administración científica se le puede definir como una metodología que tiene su base en métodos y leyes científicas que permiten aprovechar de una mejor forma la jornada laboral, evitando pérdidas de tiempo y dinero en el proceso de producción. Tiene como propósito fundamental alcanzar aquellos niveles máximos de producción y por lo tanto alcanzar la prosperidad. Se puede decir también que se enfoca, entre otros puntos, potenciar la preparación y entrenamiento de los trabajadores, de forma que cada cual se vuelva más eficiente y competitivo. Esta metodología está ubicada dentro de la teoría científica de la administración, pero pasemos a ver cuál sería su enfoque típico. El enfoque típico de la escuela de la administración científica está en las tareas. Es decir, su orientación es el estudio de las tareas. Se debe al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración que se presentan en esos momentos. Los métodos científicos aplicados a los problemas de la administración son principalmente la observación y la medición. Esto es fundamentalmente uno de las dos etapas que se puede decir lo más valorada dentro de lo que aplica Taylor para analizar aquellos problemas suscitados en esas épocas. Iniciada a fines del siglo XIX por ingeniero Frederick Taylor, basada en sus estudios experimentales orientadas hacia el rendimiento del obrero. Pero ¿quién fue Taylor? Como fundador de la administración científica, nace en Filadelfia, Estados Unidos, y se le cataloga como el padre de la ingeniería industrial. Él comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Harvard, pero por una enfermedad que le vino a los ojos, tuvo que aplazar la iniciación de su carrera y para llegar a los 22 años comenzó a trabajar como jornalero en los talleres de una compañía muy conocida
de, de, de producción de herramientas, en donde destacó por sus capacidades y actitudes, en lo que ocasionó que fuera ascendido rápidamente, y en 6 meses pasó de jornalero a ingeniero jefe. Durante ese tiempo, dado que su vista mejoró, se matriculó en una escuela nocturna con el fin de estudiar ingeniería. Y durante esos años empezó a reconocer algunos de los muchos defectos de la operación de las fábricas, que después comentó en sus grandes obras. Vio, por ejemplo, que la administración no tenía un concepto claro de las responsabilidades del obrero y existían muchas deficiencias en la organización del trabajo. Entonces, él, después de ello, su estudio principal, ¿no?, estaba en ver sobre todo el estudio, análisis de lo que llamaba o lo que identificó racionalización del trabajo. Entonces buscaba como principal protagonismo en lo que era su ocupación, su tiempo, para poder llegar a una racionalización del trabajo. ¿Cuáles son los principales seguidores de Taylor? Tenemos a Barth, 1860-1939, en lo que es la gestión científica. Harrington Emerson, 1853-1931, en lo que se llama organización para el trabajo. También Henry Lawrence Gantt estableció un sistema de remuneración al obrero y también aportó lo que se llama el diagrama de Gantt, que lo vamos a ver más adelante. Frank Hilbert, en 1868 a 1924, hizo estudios de organización del trabajo. Y también se incluye en esta etapa de administración científica a Henry Ford, con los conocidos autos Ford, donde se da a conocer desde 1863 a 1947 con su primera fábrica de automóviles, Ford. Veamos el siguiente cuadro para poder resumir lo dicho. Taylor, considerado como padre de la administración científica por sus aportes a la administración y por lo que hemos dado a conocer. En segundo lugar, la aplicación del método científico a la administración, como lo hemos descrito. 3. La estandarización de operaciones para medir la calidad con la finalidad de reducir tiempos y eliminar los desperdicios. En cuanto al tiempo sin movimientos, es la principal característica para determinar aquellos tiempos que debería tomarle a un obrero producir una cantidad determinada en una máquina, y los movimientos, el estudio que demandaría el cambio de un lugar a otro para ejecutar una tarea determinada. En cuanto al 5, procedimiento de producción uniforme y obligatorio basado en un método científico. Este método científico seguía como pasos la observación, identificar el problema, formular una hipótesis, experimentar, analizar resultados y dar sus conclusiones. En el punto 6 que ponemos acá sería la selección y capacitación de trabajadores, que se refiere a la selección de personal que estaba fundamentada en una selección científica con el tema de la evaluación de puestos de trabajo. El número 7, la integración del obrero al proceso, como lo señalaba también Kunz cuando se refería a la integración en su libro de Elementos de Administración, nos dice que es la ocupación de puestos en las organizaciones, mantener cubiertos los cargos en las estructuras de la organización. ¿Qué significa esto? Para la administración científica es llevar a cabo el proceso de reclutamiento, selección,
colocar, promover, evaluar y planear la carrera profesional del trabajador, es decir, buscando su ascenso. En el punto 8, los sistemas de pago a la mano de obra es considerar el justiprecio del trabajo, es decir, lo que vale una hora de trabajo. En el número 9, el sistema de costos de producción se refiere a la identificación de los costos directos e indirectos, ¿no? Esto es interesante porque acá ver qué costos están afectando al proceso productivo y cuáles son los costos indirectos que se suman y adicionan a los costos de producción. En el número 10, la autoridad lineal y funcional. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos un organigrama, las autoridades que están en un mayor nivel, ¿no?, son los jefes, y los que están en un menor nivel serían los subordinados. Entonces, la autoridad lineal va a establecer, ¿no?, va a establecer lo que se conoce aquí como una estructura en línea, donde es un ejemplo son los organigramas que ustedes constantemente lo ven, ¿no? Y la autoridad funcional, por ejemplo, podemos determinar que se delega a un supervisor del área para que controle la producción de los talleres 1 y 2. En esto es decir que la autoridad que tienen estos talleres 1 y 2 es la que van a reconocer como una autoridad funcional, ¿no?, porque se ha delegado esa autoridad. El último punto, lo que conocemos como uso de la autoridad por excepción, es que es muy importante por cuanto hace prevalecer la autoridad ante cualquier principio. Los directivos deben de concentrarse en actividades de gran importancia, lo que conocemos nosotros en estas empresas últimas, ¿no?, que dicen que los directivos deben preocuparse principalmente por las actividades estratégicas, y las actividades que están en el taller, en la parte operativa, funcional también se puede decir, deben ser asignadas a personal de control de operaciones. Entonces, de esa manera existe una diferenciación para cada uno de estos dos niveles, ¿no? Veamos ahora lo que son los principales aportes de la administración científica. Entonces, ¿qué podemos utilizar con la administración científica? Se utilizan las reglas de cálculo, donde se generaliza el ahorro de tiempo. Esto realmente utiliza bastante en la administración industrial a través de los diagramas, ¿no? Esto en la actualidad se lleva a cabo por las computadoras, por los sistemas actuales, el software instalado en cada proceso industrial. También tenemos los sistemas mnemotécnicos. Si hablamos de los principios de las computadoras y formas de representación de la información, el sistema mnemotécnico nos induce a utilizar códigos que podemos utilizarlos para poder identificar con mayor exactitud los objetos, productos, incluso a nosotros mismos cuando son nuestros códigos, como es el de un DNI. Para memorizar la clasificación de productos en almacén se utilizó. Y el otro punto también, la tarjeta de instrucción. Estas tarjetas de instrucción estaban dadas a través de la confección de manuales de operación de las máquinas. Se decía que cada trabajador debía conocer exactamente cómo era el desempeño de las máquinas para él aportar su trabajo. En cuanto a los sistemas de rutas de producción, tenemos al empleo de layout, ¿no? ¿En qué consiste el layout? Es una maquetación o plan que en logística, ¿no?, en logística representa el flujo ordenado utilizado en una cadena de suministros. Y en cambio, en la administración de la producción se emplea para hacer los diagramas, diagramas de cualquier tipo en cuestiones de elaboración, ¿no?
diagramas de ruta, de movimiento, como acá también vemos acá un caso, ¿no? Una maquetación donde podemos ubicar, ¿no? Cómo está, por ejemplo, si fuera de cocina, ¿no? ¿Qué representarían estos puntos amarillos, celestes, la ubicación? Esto fue utilizado también mucho con los ejemplos que nos da la empresa McDonald's, con lo que llevaron a cabo los hermanos para poder atender con rapidez su negocio. Estandarización. En todas las herramientas e instrumentos utilizados se busca estandarizar. Con eso estamos tratando de poder menorar los desperdicios, el tiempo ocio que se pueda incurrir en un proceso productivo. En otro de los puntos también la clasificación de los costos, como hemos mencionado, ¿no? Anteriormente, en materia prima, mano de obra, gastos o costos directos e indirectos, en las cuales están inmersos los que son costos fijos y costos variables. Acá tenemos el ejemplo, como ejemplo, el diagrama de Gantt. ¿Qué tenemos acá? Si ustedes verán, un proyecto de elaboración de un folleto para promoción. Acá son las actividades: planear, búsqueda, redacción, diseño, edición e impresión. Cada uno tiene días. Planear nos lleva tiempo de 3 días, búsqueda 8 días, redacción 4 días, diseño 1, 2, 3, 4, 5 días y edición 3 días. La impresión 3 días. Si sumamos todo esto, ¿no? 3 más 8, 11, 14, 15, más 5, 15, 20 y 3, 23. Lo que significa, ¿será en 23 días esto? No. ¿Cómo llega? Significa que para planear serían los primeros días, primero, 2 y 3. La búsqueda comienza a partir del segundo día de que se comenzó a planear, para hacer la búsqueda de información, ¿no? Que cuando ya termina planear, entonces comienza el diseño, ¿se da cuenta? Pero aprovechamos el tiempo, cuando se está planeando, comenzamos con la búsqueda y la redacción, ¿sí? Entonces, cuando estamos ya comenzando el segundo día, estas dos actividades, estamos reduciendo el tiempo. Y el diseño va a ser realizado cuando se termine el planear, ¿no? Entonces, el diseño comienza con ¿cuántos días? 5 días, ¿sí? Entonces, acá estamos tomando tiempo y arriba, ¿no?, nos está diciendo la cantidad de días que tiene cada uno. Al final, veamos acá cuánto nos representa hasta la impresión. Llegamos a establecer 12 días. Entonces, el diagrama de Gantt es un diagrama muy utilizado para todas las actividades administrativas que se llevan a cabo en una organización, y por la cual ustedes deberían, ¿no?, tomarlo en consideración para llevarlo a la práctica. Veamos ahora los principios de Taylor. Para lograr la aplicación de métodos científicos en la organización, Taylor formuló los siguientes principios. 1. Sistematización del conocimiento. ¿En qué estaba fundamentado esto? En poder reemplazar métodos ineficientes con el método científico. La selección científica de los trabajadores era el requisito de los puestos de trabajo. Y si lo que requería un puesto de trabajo, entonces se tenía que asignar una mano de obra calificada. También existía el adiestramiento y capacitación, que era para alcanzar la máxima eficiencia. La cooperación con los trabajadores se refería a la remuneración por unidad de tiempo. La creación de un ambiente de cooperación mutua donde se veía el intercambio de beneficios, el aporte de lo que daba el trabajador para el empleador, y lo mismo que el empleador le daba un pago adecuado por la calificación y por el trabajo realizado. División de la responsabilidad entre la dirección y los trabajadores. En este caso, la división nos menciona que en lo que es una jefatura debe estar bien definida, mostrando lo que era la
la jefatura y lo que son el subordinado. Para esta forma, dar a conocer que las responsabilidades son los de los trabajadores, de acuerdo a lo que se ha llevado a cabo una orden para que se pueda cumplir. También nos habla de la supervisión especializada. Significa que el que asume el control debe ser una persona preparada y haber sido entrenada para poder ejercer aquel control que se necesita en un puesto en un proceso productivo. Llegamos a hacer las primeras conclusiones del aporte valioso de Taylor. Su influencia en el pensamiento administrativo fue la gran trascendencia en todo el mundo. 100 años después resulta ser simplistas. Seguidores y empresarios de la época abusaron del sistema, generando reacciones sociales por parte de los obreros y sindicatos. Quiere decir, cuando se llevó a cabo, después de 1915, estalló las primeras, se puede decir, reacciones, protestas, huelgas, para tratar de que sus derechos sean respetados. En forma paralela, podemos decir que también el Fordismo, a través de Henry Ford, que llevó desde 1863 a 1947, toda su época fue caracterizada porque utilizó lo que es la administración científica, en la cual se caracterizaba por la producción masiva que revolucionó lo que es el automovilismo en 1914, en creando su primera línea de montaje automatizado, un modelo que ganó fuerza pero desde 1950 y 1960. Ya en 1970 la metodología entra en declive porque fue reemplazada por General Motors, que también supo competir en el mercado y hacer que la producción de Ford sea perjudicada, y hubo muchos despidos por todo por toda la producción que había una sobreproducción, pues, que tuvo que hacer despidos, ¿no? Y eso es lo que General Motors comenzó a ganar mercado, ¿no? Entonces vamos a ver acá en qué se asemejan estas metodologías empresariales. Contribuyen a maximizar la producción y los beneficios, minimizan el tiempo y los costos de producción, se aprovecha al máximo el desempeño de los obreros, considerándolos como máquinas que trabajaban sin periodos de descanso. Henry Ford contribuyó en la disminución de los tiempos de producción mediante el uso eficiente de la maquinaria y las materias primas y la distribución acelerada de sus productos. Es lo que se conocía como minorar los tiempos y movimientos. Línea de montaje automatizado. Significaba que los tiempos ya eran óptimos y alcanzaban mayor número de autos producidos. La reducción de inventarios en proceso principal es un proceso principal del sistema moderno, ¿no? Porque se basaba en una producción masiva. Incluso también se puede hablar que el aumento de productividad también produjo un aumento de salarios por día y por hora, que dice que el trabajador se le pagaba mejor en esos tiempos. Bueno, llegamos al fin de la clase. Espero que haya sido un aporte al aprendizaje y nos vemos pronto. Muchas gracias.